Cine Barra Nocturna con sentido social presenta Cine Actualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a Cine Actualidad, el espacio de Cine Televisión que le lleva a usted los temas relevantes y de coyuntura. Un programa donde lo bueno también es noticia porque las buenas noticias también son noticia. Y en esta ocasión tengo el gusto de acompañar a mi querida Tere Aviña y con ella comenzamos. Buenas noticias con Cine Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Cine Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad. Participan modelos con discapacidad en una pasarela con inclusión. Aquí le diremos dónde desfilaron y cuál fue el escenario que estas personas con discapacidad visual conquistaron. También había personas con discapacidad motriz o con síndrome de Down. Visitan los santuarios cientos de personas en busca de paz, de reflexión y de respuesta a sus preocupaciones. Se trata de lugares donde la fe y el amor se entrelazan para enfrentar y resolver los nudos de la vida. Platicaremos con Mónica Uribe, especialista en relaciones Iglesia-Estado, historia de la Iglesia y otras cosas, y también con el padre José de Jesús Aguilar, quien posee una larga trayectoria de divulgación dentro de la Iglesia Católica. Una vez más, saludo con mucho gusto a mi querida Tere Aviña. Gracias, Rafa. Como siempre, un gusto trabajar contigo y con todo el gran equipo que nos apoya. Y aquí en Cine Actualidad entramos en contexto. Con Cine Actualidad. Hablar de santuarios es hablar de paz. Son lugares en el mundo donde la devoción es vital para sanar tanto en lo emocional como en lo espiritual. A lo largo de la historia, los santuarios se han convertido en un destino de peregrinación para quienes buscan consuelo. Se caracterizan en su mayoría por ser lugares donde el contacto con la naturaleza es imprescindible. Suelen ser rústicos y están alejados del bullicio citadino. Un ejemplo de ello es el santuario María Desatadora de Nudos, un lugar establecido al sur de Cancún, un oasis espiritual en medio de la densa vegetación del estado de Quintana Roo. Se trata de lugares donde la fe y el amor se entrelazan para enfrentar los nudos de la vida. En este caso, su nombre es en honor a la Virgen Desatadora de Nudos, figura espiritual cuya devoción surge en una leyenda alemana del siglo XVII que destaca la capacidad de la fe y el amor para resolver conflictos y problemas. Pese a estar alejado de la zona turística, a este santuario acuden cientos de personas en busca de paz, de reflexión y de respuestas a sus preocupaciones y dilemas. Estamos en contexto. Les invito a seguirnos en Instagram y en X como Cine Actualidad. Nos acompañan hoy en el estudio Mónica Uribe, quien es especialista en relaciones Iglesia-Estado y experta en la historia contemporánea de la Iglesia Católica en México. Asimismo, está con nosotros el padre José de Jesús Aguilar, sacerdote de la Iglesia Católica, cuya labor le ha concedido múltiples reconocimientos. Con ellos, y por supuesto, con Rafa Cardona, regresamos. Cine Actualidad. Es un honor para México que Grupo por un País Mejor, cuyo símbolo es el Dr. Simi, esté nominado al Premio Nobel de la Paz 2024. Cine Actualidad. Mucho gusto, Mónica Uribe, que estás aquí
Padre Aguilar, qué gusto tenerlos a los dos para explicar estos temas o ahondar un poco en algo que tenemos a la vista y que no siempre reflexionamos en su significado y en su contenido, que son los santuarios de la fe. En nuestro caso, obviamente, la fe católica, que es la más extendida en nuestro país, pero yo creo que todas las creencias han tenido sitios de devoción, sitios de reflexión, de práctica de la fe. ¿Y por qué los humanos necesitamos un lugar muy visible para ir ahí si las presencias celestiales están en todas partes? ¿Tú qué le sabes a esto, Mónica? Bueno, antropológicamente hablando, la necesidad de tocar, ver, sentir, oler y todo este tipo de cosas, pues es innata al ser humano. O sea, tenemos un templo, el templo más antiguo del que se tiene noticia es Göbekli Tepe, en Turquía. Está cerca de la frontera con Siria, cerca de Edesa, y es un templo que se construyó por ahí del 9600 a.C., o sea, son 11,000 años, y parece que fue no derruido, en realidad lo taparon 2000 años más tarde. Es decir, el tema de la fe y el tema de tener lugares donde está la cuestión de reunirse, que es la religare, es la base, incluso hasta lingüística de la idea de religión, pues es algo natural al hombre desde el alba de la civilización. O sea, no sabemos si antes en la prehistoria, en el Neolítico inferior, tenían algunos lugares tipo templo, tipo santuario, pero por lo menos de hace 11,000 años es claro que existen. Es parte de la civilización. ¿Y en México? Bueno, mira, yo quisiera retomar un poquito lo que ella decía. Yo creo que si la gente hace cola para ir a ver a Luis Miguel, para ir a ver a Madonna, para ir a ver a un partido de fútbol especial, para estar con los grandes, pues la gente quiere conectarse con Dios. ¿Por qué? Porque está a un nivel tan grande que Él me puede resolver los problemas, un problema de salud que ningún médico me resuelve, un problema familiar que ningún psicólogo me resuelve, etc. Todo este tipo de cosas, si yo entro en contacto con Dios, ahí es donde lo puedo resolver. Y ese es el origen precisamente de los santuarios, que curiosamente en la Biblia aparece el primer santuario ¿dónde? En la naturaleza. Donde Dios está presente en el paraíso del Edén, ahí es donde está presente. Después vendrá un momento histórico en la Biblia donde el santuario no es fijo, porque actualmente parece que ya son fijos, pero en el Antiguo Testamento vemos que el santuario, es la primera vez que aparece este nombre en la Biblia, es cuando Dios le pide a Moisés, construye un lugar para que yo los acompañe. Y ese santuario se va moviendo a lo largo de todo el desierto hasta que llegarán finalmente a Jerusalén, donde estará ya Dios presente. Y ya en cada lugar donde Dios estuvo presente en algún momento, como el monte Sinaí, en algún otro lugar donde estuvo David, etc., ese lugar que sirve para recordar un acontecimiento histórico o guarda una reliquia, es donde se empieza a llamar santuario. Y en México podemos encontrar una gran cantidad de santuarios desde dos puntos de vista. El santuario que la autoridad puede decir, este es santuario, y que a veces no pega. ¿Por qué? Porque no porque una autoridad diga, aquí te vas a encontrar con Dios, la gente se encuentra con Dios. Ahora, por ejemplo, eso de que no pega, es un poco lo que pasó con lo de Juan Diego, ¿no? Claro, de sí. Quisieron hacer un santuario prefabricado. Y no funcionó, que era un cine. Y no hay ahí una... Yo no conozco a nadie que prefiera ir a donde estaba el cine Lindavista, que se supone que allí iba a ser el santuario de Juan Diego, en vez de cruzar y llegar a la basílica, donde está el santuario más importante de este país. Precisamente por eso te decía, hay gente, algunos sacerdotes, incluso algunos obispos que dicen, este lugar es santuario. A ver, vamos a ver. A nivel antropológico, un santuario es donde la gente va constantemente buscando el encuentro con Dios. Y digo constantemente desde distintas partes. Te pongo un ejemplo. En el Infonavit de Iztacalco, ¿cuánta gente crees que vive en la unidad? O en la unidad de Independencia. Claro, si hablamos de números,
la parroquia de ahí siempre va a tener miles y miles de personas, pero son de ahí. Un santuario tiene que ser gente que venga de distintas partes en forma constante. Eso es lo que hace. No es lo mismo un templo, una iglesia, que un santuario. Un santuario lleva el componente de la marea humana que lo alimenta con viajes, peregrinaciones, como sucede aquí en México con Zapopan, San Juan de los Lagos, San Juan de los Lagos, Talpa, Izamal, el Santo Niño de Atocha en Jerez. En Plateros, perdón. O sea, hay muchos lugares en México donde encontramos santuarios, incluso todavía perviven algunos espacios prehispánicos donde llega la gente, sobre todo en la zona otomí, que llega la gente en determinadas fechas y evidentemente ya no es un culto a los antiguos dioses prehispánicos, sino hay un sincretismo en donde... Exactamente. Es lo mismo, ya era un lugar de devoción, o de reconocimiento o de acompañamiento antes de que se trajera la religión católica a esos... Sí, claro. Generalmente los santuarios están enclavados en lugares donde hace miles de años ya había algún culto. Y ahí tenemos los cromlechs, que son estos sitios que son megalitos enteros. Stonehenge es el clásico cromlech. Y podemos encontrar en todo el mundo celta, por lo menos, podemos encontrar todo este tipo de lugares que eran santuarios. No sabemos exactamente qué pasó porque no tuvieron una cultura escrita, pero podemos suponer que tenían el mismo papel social que los santuarios actuales. Ahora, yo no lo sabía, pero me platican que pues, es de este santuario, digamos, nuevo, porque ahí todo es nuevo, de Santa María Desatadora de Nudos en Quintana Roo. Fíjate que es interesante porque en esa zona no había un milagro especial, no hay una reliquia especial, es lo que hace que la gente vaya a buscar a Dios en ese lugar. Como Fátima. Como Fátima, Lourdes, o donde está la tumba de algún santo o alguna imagen muy querida. Acá lo que parece ser que está atrayendo a la gente es una pintura que el Papa tiene en su cuarto de una imagen de la Virgen que está deshaciendo los nudos de una cinta. Una historia que recientemente se está filmando, que habla de una pareja europea que tenía una gran cantidad de problemas y cada vez que tienen un problema, este lazo que se utiliza para la boda, le van haciendo un nudo. Y llega un momento en que tienen tantos problemas que dicen, ya no hay forma de resolverlos. Finalmente van a tener un encuentro, que yo no se los menciono, con la parte de la divinidad, y de repente todos los nudos desaparecen. Precisamente esta pintura que tiene el Papa, y que por eso se ha empezado a ser conocida, antes no era conocida, la toman los legionarios de Cristo, la llevan a esta parte de la República y empieza a tener una devoción no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para continuar con que es un tema que yo considero inagotable porque ahí caben todas las visiones y todas las versiones del culto, y todos los motivos y, en fin, muchas cosas. Ahora regresamos. Para terminar bien el día, no te pierdas Cine Actualidad, las buenas noticias que necesitas ver para descansar. Lunes y viernes a partir de las 23:35 horas en la Cinebarra nocturna de programas con sentido social, por la señal de Imagen Televisión. Rafael Cardona y Tere Aviña te esperan. Cine Actualidad. Regresamos a Cine Actualidad y estas son las buenas nuevas. Con Cine Actualidad. El Parque La Mexicana fue el escenario de una pasarela de moda con inclusión. Desfilaron 24 modelos, de los cuales 16 tienen algún tipo de discapacidad.
El evento se llevó a cabo aquí en Ciudad de México, donde poco más de 200 invitados presenciaron el trabajo de 3 diseñadores. El objetivo de esta pasarela es empoderar a este sector de la población, ayudarlo a ser visible en la sociedad y también abrir espacios de inclusión laboral. Un estudio entre instituciones de Dinamarca y Estados Unidos descubrió que la vitamina D inhibe el crecimiento de células cancerígenas. Los investigadores emplearon ratones, les trasplantaron un tumor y les administraron una dieta normal y otra rica en vitamina D. El grupo que demostró inmunidad fue el que recibió la dieta con la vitamina. Después analizaron datos de 1,5 millones de personas en Dinamarca y descubrieron que los niveles reducidos de vitamina D se asocian con un mayor riesgo de cáncer. Estas fueron las buenas nuevas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Simi Actualidad, tanto en Instagram como en X. Y ahora regresamos con Rafa Cardona y con nuestros invitados. Adelante. Muchas gracias por estas buenas noticias. Bien, pues estábamos con el asunto de los santuarios y algo que a mí me llama la atención es que a veces, digamos, la santidad del lugar o la importancia simbólica del lugar se traslada al camino por el cual se llega a ese lugar. Y algo muy importante que tú te preguntabas antes de ir al corte era si este santuario que están hablando de Cancún no tenía un fin comercial. Fíjate que esencialmente los santuarios comienzan como un lugar pequeño, un lugar sin construcción, un lugar sin hoteles, sin albergues, sin nada. Pero es tan importante el flujo de personas que van llegando al lugar que se tienen que ir creando albergues, se tienen que ir creando restaurantes, servicios. Evidentemente tendrá que venir una gran cantidad de comercialización, no porque el santuario lo esté buscando, sino como una necesidad. Una consecuencia del flujo de las personas. Un crecimiento urbano y demográfico. Pero aquí, en esta parte, que es interesante que el santuario que comienza tenga ya una infraestructura. Creo que será mucho más fácil recibir a los visitantes si hay una infraestructura, no solamente quizás de estacionamiento, de servicios, sino también de esta parte de información, que bueno que hay una parte de la Sábana Santa, que hay una parte de esta otra cosa, como lo han hecho los legionarios en algunos lugares, como por ejemplo en Magdala, ¿no? Donde crean una infraestructura también para que el peregrino no solamente vaya al lugar sagrado, sino tenga información y un espacio también cultural y artístico para recibir. Ahora, yo no lo sé porque yo jamás he ido peregrinación a ninguna parte. Pero yo me imagino que para los devotos todo el trayecto tiene la misma finalidad que tiene lo que ocurre en su fe cuando llega al santuario, ¿no? Entonces, pues todas esas rutas yo les llamaría como rutas espirituales. Son rutas sacras, porque en realidad vas pasando por lugares, por ejemplo, el camino a Santiago en la parte aragonesa, vas pasando por San Juan de la Peña, que es un monasterio importantísimo, donde había reliquias. Se supone que ahí en algún momento estuvo el cáliz, el Santo Grial. Pasas por monasterios como Leire, que están ya en Navarra, y vas siguiendo una ruta que se asienta, básicamente, bueno, es seguir la Vía Láctea de alguna manera, la Vía Láctea arriba, y esto es una reproducción de la Vía Láctea, que se asienta sobre ritos antiguos, lugares de culto antiguos, donde cada lugar, por ejemplo, las apariciones marianas, en esas zonas está Valvanera, que es muy importante en la zona de La Rioja. Y poco a poco vas yendo a lugares que son específicos. Tienes que ir sí o sí para cumplir con etapas de esa peregrinación. Si no pasas por esas etapas es como si no lo hubieras hecho. A ver si esto no es una barbaridad. Santuarios paganos. Por ejemplo, recuerdo al Niño Fidencio y Espinazo. Sí. Sí, el Niño Fidencio, bueno, claro. Coahuila, sí. En Coahuila, claro. La Santa de Caborca. Sí, es Malverde. Malverde, que es otro caso Coyoacán, clásico. La Santa Muerte. La Santa Entonces, Muerte, que se quedan en
en espacios o incluso en estamentos. Pero esto demuestra que hay una necesidad de acudir a, independientemente de la ortodoxia o la heterodoxia de la expresión de la fe, a todo mundo le hace falta la fe. Sí. Aunque seas un narco que... Bueno, ahí es clarísimo, con los peligros que vienen es clarísimo. Bueno, ¿no? sí, pero los peligros que viven convierten su vida en algo totalmente distante o distanciado de cualquier búsqueda espiritual. Mira, yo creo que Digo yo, ¿no? En cualquier lugar la gente busca un médico, busca un hospital, porque tiene dolor, porque tiene sufrimiento, porque se enfrenta a la muerte. En la parte espiritual, dime en qué familia que esté viendo incluso este programa no hay una persona enferma, no hay una crisis económica, no hay un problema con algún hijo, etcétera. ¿En dónde? Entonces la gente cuando dice, ya hice todo el intento económico, psicológico, de relaciones, de abogados, y no encuentro ayuda, tengo que recurrir a lo sagrado. Y les recuerdo algo que aconteció en el temblor del 85. Empezó a temblar y un niño estaba en un cuarto, sintió el movimiento, corrió al cuarto de la mamá y se agarró de ella, se sintió tranquilo. Siguió temblando y la mamá salió con el niño y encontró al papá en la sala y se agarró de él y se quedó tranquila. Y el Señor después me dijo, padre, y yo pensé, ¿yo de quién hijos me agarro? ¿No? Y ya después me dijo, en serio, me tuve que tomar de Dios, porque de otra manera no hubiera sostenido esa situación. Yo creo que los santuarios tienen esta finalidad. En la parte cristiana, ortodoxa, budista, etcétera, incluso en la parte de la magia, del mercado Sonora, la gente busca algo de qué sostenerse. Esa es una expresión o de la gran fortaleza del ser humano o de su enorme debilidad. Así es. Pero pues mejor no nos metemos en esa discusión. Sí, así es la porque cosa. no vamos a terminar discutiendo de esos asuntos. Lo que sí vamos a terminar es esta emisión, ya es la hora. Y yo, en verdad, Mónica, padre Aguilar, les agradezco mucho que nos hayan pues ilustrado, que nos hayan explicado algo que, como comentaba yo al principio, lo tenemos a la vista y al alcance de la mano y no se nos ocurre a veces reflexionar por qué lo necesitamos. Unos más que otros, pero todos, ¿no? Pues sí, o sea, se ve claramente, ¿no? Porque desde hace 11,000 años hay santuarios y sigue habiendo, hay nuevos. Pues sí, por algo será. Por algo ¿no? será. Gracias por la invitación y bueno, este tema tendrá mucho de qué hablarse el próximo año, que será Año Santo, y se abrirán las puertas de las basílicas y de otros lugares importantes en el mundo. En el Vaticano hay una gigantesca, ¿no? Como las 4 basílicas. En las 4 de Roma. basílicas. No, yo digo la puerta de la de San Pedro, que se abre solo en el Año Santo. No, ¿Cómo es? Cada basílica tiene una puerta santa. Cada una de las 4 basílicas, las de San Pedro, la de San Juan, Santa María la Mayor y San Pablo. San Pablo están siempre al frente del lado derecho y es la que abre el Papa con un martillo porque está cerrada durante todo el año. Muchas gracias. Aquí estaremos en la próxima. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Breve historia de la discapacidad del señor Víctor González, Dr. Simi. 1. Víctor González, Dr. Simi, tenía todo. Éxito empresarial, material y emocional. Estaba construyendo una mansión en la mejor playa de la Riviera Maya. Pero el 12 de febrero de 2008, a causa de la enfermedad, tuvo que dejarlo todo. Lo material ya no era lo más importante para él. ¿De qué servía si no lo podía disfrutar?
Después de años de dolor intenso, encontró cómo sufrir menos y lo hizo ayudando aún más a los que menos tienen, principalmente a las personas con discapacidad. Eso le ha permitido ser feliz y encontrar paz en el corazón. 2. Fue nominado 2 veces al Premio Nobel de la Paz, esperando que este 2024 sí lo ganemos. Por lo tanto, Víctor González, Dr. Simi, recomienda ayudar a su prójimo para encontrar paz y felicidad verdaderas.